¿Nos Hola, oyes? sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Hola, Muy buenas David. tardes. Un placer, como siempre, estar en Capital Radio. Igualmente, David. Bueno, pues empezamos como siempre echando un vistazo al contexto de mercado, que sería lo más importante que deben tener en cuenta ahora mismo los inversores. ¿Dónde estás poniendo tú el foco de atención? Bueno, sigue todo un poco parecido, ¿no? Bolsa muy fuerte, especialmente tecnología, está siendo histórico lo que estamos viendo en algunos sectores de tecnología. No está subiendo todo el mercado ni todos los sectores, pero sí que hay un grupo de sectores que están fortísimos, muchos de ellos ligados a la IA, que están tirando del mercado y capitaneando las subidas. Europa también está fuerte, aunque no todos los índices tampoco en la misma proporción. El IBEX es de los fuertes, aunque ha perdido un poquito de momentum respecto a otros índices que van cogiendo el testigo. Portugal, que era un líder, está ahora un poquito más débil. Y Italia, pues es de los más fuertes. Japón, Nikkei, también es de los más fuertes. El DAX ha mejorado, que no era de los fuertes, y está poco a poco metiéndose en el vagón de, bueno, más bien en la parte de locomotora, ¿no? Empieza a tirar un poco también de Europa. Y bueno, el IBEX tendría única resistencia en 18.573 y el primer soporte en la media ascendente, que pasa por 17.400, en los 17.308 y luego, sobre todo, el mínimo de marzo, 16.247. Luego ya estaría a niveles FIBO de toda la última gran subida, el 61.8 pasaría por 14.200. Y en cuanto al DAX, a la bolsa americana, lo que podemos ver es que tenemos al índice también cerca de máximos históricos, con única resistencia 25.508. Primer soporte en la media pasa por 24.200, también soporte 23.715 o los mínimos de marzo 21.863. Y luego, bolsa americana, tenemos al Dow Jones en máximos históricos, subida libre, primer soporte la media pasa por 48.000, tendría también soporte en los 48.708, en los mínimos de marzo 45.057 y luego ya a niveles FIBO de toda la última gran subida, el 61.8 pasaría por 42.000 y el 50% 43.800. SP500, índice director de bolsas mundiales, también en máximos históricos, el principal índice de Estados Unidos. Suma y sigue, la tendencia es tu amiga, obviamente esto no va a ser eterno, vendrán tiempos peores, pero haber negado esta tendencia pues es impresionante, pero bueno, pasa siempre. Llevamos unos años donde el ruido mediático nos dice que todo se va a hundir y los analistas más prestigiosos nos dicen que viene un crash y nos lo decían con el Nasdaq a 2.000 puntos y el Nasdaq está en 30.000. Hay que echar cuentas, ¿no?, sobre esto. El tiempo va pasando y los números están ahí, ¿no? La hemeroteca es durísima. Por suerte nadie la mira, pero es tremendo, ¿no? Pero esto no va de adivinar, al final, siempre digo lo mismo. Los índices a la larga suben. A un día vista es casi una moneda al aire, porque es un 53% de posibilidades de que suba y un 47% de que baje. O sea, ser un cenizo de cara a mañana pues puede tener algún sentido. Solo tienes un 53% en tu contra. Pero ser cenizo a 10 años vista, o no le tienes ningún respeto a las matemáticas, o es que te compensa el vender humo porque es muy, muy rentable el negocio del marketing alrededor de la bolsa, ¿no? El captar la atención de la gente. Es un negocio muy grande. De hecho, las redes sociales se basan en captar la atención. Y una manera de captar la atención muy buena no es estar como estoy yo, como un tonto, que la tendencia es tu amiga, hay que seguir la tendencia, hay que intentar estar sincronizado al mercado. Ese mensaje no llama. El que llama es: no estás preparado para lo que te viene, te vas a arruinar, viene la gran caída, y eso, pues, eso funciona muy bien, ¿no? De hecho, por eso llevamos 15 años escuchando esa música, que obviamente en algún momento, como el reloj estropeado de aguja, pues van a acertar, claro, van a dar bien la hora. Pero yo recomiendo a los inversores que sigan una metodología y en caso de no tenerla, pues lo más cómodo es buy and hold en índices, ¿no? Perfecto. Quizá con aportación... Sí, Sí, dime. no, dime, David. Sí, quizá con aportaciones periódicas, porque claro, puedes tener la mala suerte de que hagas tu entrada en el máximo del 2008 o que hagas la entrada justo antes de la crisis sanitaria y te comas un menos 35. Las últimas caídas se han recuperado muy rápido, pero no siempre van a ser así, ¿no? El SP, subida libre, soporte en la media 6.900, 61.8 de la última subida 6.800 y luego el mínimo de marzo en 6.316. Y el Nasdaq 100, el tecnológico, aquí, claro, tenemos algunos de los sectores que más están tirando, pues nuevo máximo histórico, subida libre,
Y claro, es que esto es una barbaridad. Yo recuerdo el suelo en 2009 lo hizo en 1.200 puntos el Nasdaq, en 1.200, ¿no? Y estamos a 30.600. Tiene un primer soporte en la media que pasa por 26.000, por ahí pasa también prácticamente el 61,8 de la subida y luego el mínimo de marzo en los 22.841. Y luego, como llevo repitiendo meses, mercado muy bifurcado, no vale comprar cualquier cosa, hay desde valores que están hundidos del sector de ropa deportiva, también lo ha hecho muy mal paquetería, muy mal lujo, y luego en cambio tiene sectores que es una barbaridad y ya están lejísimos de soportes como semiconductores, fotónica, muchos sectores ligados a la IA, que es realmente lo que ha tirado del mercado en el último año. Uh-huh. Pues nos has dicho, David, que el sector tecnológico está siendo, digamos, histórico, y historia es la que ha hecho en las últimas horas Marvell Technology, con subidas fortísimas al calor de declaraciones del CEO de Nvidia, de Jensen Huang, que vemos que no solo impulsa a su propia compañía, sino también a Marvell. ¿Cómo está desde el punto de vista técnico? ¿Qué nos dice su gráfico? Bueno, es uno de esos títulos líderes, de uno de esos sectores líderes, ¿no? Te comentaba semiconductores entre los que más habían subido, y esto pues es una subida histórica, de esas que se ven luego, aquella subida que hicieron en el 90 y pico, ¿no? Los valores tecnológicos. O sea, son subidas generacionales. Obviamente no van a ser eternas, vendrán tiempos peores, pero claro, es que si pillas una de estas, es un valor que en 3 meses ha hecho un por 3. Entonces, es un ritmo de subida vertiginoso. No hace tanto estaba ahí consolidando, parecía que no iba a ningún lado. Estuvo ahí varios años sin hacer nada. De hecho, en el año 2024 estaba a $70 y en el año 2026 seguía a $70 en marzo de este año. Es que ha sido muy rápido, ¿no? Y desde ahí, después de 2 años sin dar ningún retorno, pues ahora ha hecho un por 4, ¿no? En cuestión de meses. Problema, pues lo que pasa cuando algo sube muy vertical, ¿no? Para el que está dentro es una fiesta, pero para el que quiere entrar, pues la gestión de riesgo es complicada ahora, con la media a una distancia del 59%. 59%. Yo tendría cuidado de caer en el FOMO. Claro, pasa que como esto igual dura otra semana más, un mes más, 2 meses más, y en ese tiempo se te dobla, pues no, mira, esto no va a caer nunca. No, siempre llega el momento de una consolidación, de un ajuste, de una corrección. Entonces, es un sector que se está beneficiando de que está entrando mucho dinero aquí, están ganando muchísimo dinero. O sea, no es subir por subir, sino porque hay detrás razones que lo sustentan, pero obviamente todo tiene su precio, ¿no? Y así que tiene un primer soporte en el hueco de hoy, que es 2,1943. Cerrarlo sería un primer síntoma de debilidad. Luego tendría los 146,91 y estaría la media ascendente, que pasa por 115, o niveles FIBO del último tramo de subida, el 61,8 pasaría por 150. Así que imparable, sin resistencias, mucho momentum, pero lejísimos de soportes. Uh-huh. Imparable ahora mismo Marvell Technology. Bueno, ya lo estamos viendo en su gráfico en pantalla. Vamos a continuar con dudas de nuestros oyentes. Les recuerdo las formas de contacto. Nos pueden llamar al 91 283 33 33, nota de voz a través de WhatsApp 687 050600, y en YouTube también a través del chat nos pueden hacer llegar esas consultas. Tenemos muchísimas tecnológicas hoy, David, no nos va a dar tiempo a todo, pero nos preguntan, por ejemplo, por Microsoft, por Dell, por CrowdStrike. De estas que te estoy comentando, alguna que tú sepas que tenga algún comportamiento más interesante que comentar, por tratar de aunar dudas, porque hoy tenemos toda una avalancha. A ver, ahí ha entrado mucho dinero en el sector de software, y mencionar quizás ciberseguridad, ¿no? Uh-huh. Ciberseguridad, no todo el sector, pero gran parte, casi todo ha volado. Ahí destacar quizá CrowdStrike como uno de los ganadores, de los que más está tirando del sector. Pero claro, aquí podemos ir otra vez a lo mismo, ¿no? La distancia con la media 200 es bestial. Entonces, el problema de los líderes ya están demasiado lejos de soporte, y en los rezagados tienes un poco más de riesgo, ¿no? En los rezagados del sector tienes Salesforce, por ejemplo, que recientemente rompió un pequeño doble suelo, activó un pequeño doble suelo, pero claro, aquí tienes la media descendente y este valor está más débil. Entonces, mejor es ir a los líderes, pero cuando tienes un buen timing, porque los que están más pesados les cuesta un poco más y dan las señales más tardías, siempre tienes un poco más de riesgo, ¿no? Así que generalizada mejora en el sector de software, pero no todos están subiendo al mismo ritmo, y desde luego la parte de ciberseguridad
es de la que mejor aspecto tiene, de la que más fuerza marca, pero también está ahora mismo muy lejos de soportes. Perfecto, pues eso para, en general, tecnológicas. Nos hemos centrado en ciberseguridad, CrowdStrike. Vamos a mirar también a Fuel Cell Energy. Ha salido muchísimo en los últimos consultorios. La gente la está siguiendo muy de cerca. ¿Cómo la ves tú a nivel técnico ahora mismo, David? Bueno, otro título que ha subido mucho. Al final, temas de ingeniería industrial ligadas a la IA también ha volado esa parte del mercado también. Ya digo que no están subiendo solo 4 valores. De hecho, yo recuerdo que se decía no hace mucho, hace 2 años, 3 años, el mercado sube solo por las 7 magníficas. Sí. Cuando no suban las 7 magníficas, esto va a ser el apocalipsis. Y resulta que Netflix anda hundida, Meta lleva 1 año y pico sin subir, Microsoft lo ha hecho bastante mal, Apple sí que lo ha hecho bien y Google también lo ha hecho muy bien, pero no están subiendo las 7 magníficas en conjunto. Tesla tuvo rebotes, pero es muy volátil y también ha tenido algunas caídas duras. Entonces, han aparecido nuevos líderes, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? El mercado americano, claro, es que apostar, como decía Buffett, ¿no?, en contra de la innovación humana y en contra de Estados Unidos, en general es bastante peligroso. Hay periodos donde puede salir bien, pero como tengas el momentum en tu contra y encima una nueva tecnología emergiendo, pues tiene mucho riesgo ponerse en contra del tren en la vía, ¿no? Tiene bastante riesgo porque te pueden arrollar. Entonces, este es uno de los sectores que está tirando con buen aspecto. Aquí tendríamos resistencia, eso sí, en los máximos de mayo, que serían los 27,69. Ahí tenemos un primer obstáculo, pero hay mínimos y máximos crecientes. Le sentó muy bien la superación de la resistencia, que ese sería el punto realmente donde había que estar más atentos, ¿no? Ahora es cuando sale, me comentas, muchas dudas, pero lo ideal sería que se saliera mucho por aquí, cuando rompió la zona de 12, porque ahí es donde tienes el breakout. Y entonces ahí es el último momento, ¿no? Quizá el último momento donde podías coger el tren en la estación, porque ahora es ya subirse a un tren en marcha y eso pues también tiene su riesgo, ¿no? Te puedes lesionar. Entonces tendría un primer soporte en los 16,13, que es el mínimo creciente. Tiene otro pequeño, pero ya este es menos importante y más cercano, en 20,22. Y luego la media ascendente, que claro, la distancia con la media volvemos otra vez a lo mismo, pero es que en los sectores fuertes, después de una subida vertical pasa esto, ¿no? 57% de distancia. Entonces, mucho momentum, muy fuerte. Quizá no está en el punto de compra más claro, ¿no?, de los últimos 2 años, desde luego. Ha habido puntos mejores como la ruptura de esta especie de figura triangular. Nos preguntan también por ServiceNow. Tenemos varias dudas sobre esta compañía. ¿Cómo la ve ahora mismo desde el punto de vista técnico, David? Bueno, esta es de las rezagadas, ¿no?, que hablábamos de sector de software, pero en poco tiempo pues ha pegado un buen rebote también, ¿no? Es verdad que ayer ya deja un doji y hoy, tras dejar el doji que marca indecisión, después de una subida, un doji no es la mejor vela posible, aunque una vela no marca tendencia, obviamente, pero no es la mejor vela, y hoy deja un hueco. Entonces, claro, el peligro, esta pauta de velas, estas 3 velas en conjunto no son muy buenas. Sería bueno que cerrara el hueco de hoy, que serían los 135,86. Está en un intento de rebote, la media todavía no sube, eso no es lo ideal, ¿no?, tener la media en contra. Pero bueno, hay cierta mejoría, ¿no?, sobre todo una vez que rompió los 106, y ahí de 106 se fue casi a 140. Pero la media todavía baja. Aquí hay muchos obstáculos por el camino. No es ciberseguridad esto, ¿eh? Está en software también, pero esto no es Datadog, por ejemplo, ni es Fortinet. Tiene todavía muchas resistencias por el camino, y la primera es el hueco, y luego el máximo de ayer, 139,20. Hay varios huecos también por ahí abiertos, muchos máximos decrecientes, y eso sí, como soporte, estaría bien no perder con claridad la zona de media, que pasa por 120, y no cerrar el hueco alcista, que este además fue un hueco bastante grande, en los $108,73. Luego, además, habría soportes en 97,50 o en 85,44 $. Esos son los niveles a vigilar y ya digo, ha habido mejoría, entrada de dinero en el sector de software, pero este es de los que estaban un poquito rezagados. Perfecto, pues eso para ServiceNow. Vamos ahora a escuchar un audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687-050600. Muy buenas tardes. Compré Applied Optoelectronics, que tiene el RIC AAOY
y a $206. Tuvo una bajada espectacular y aguanté allí las pérdidas sin vender, y en estas últimas dos sesiones, es decir, hoy y ayer, ha recuperado bastante terreno y ahora está a unos $202. Entonces la pregunta para el analista es si vendo ahora habiendo recuperado gran parte de las pérdidas con una pequeña minusvalía, o le ve potencial para vender con algo de plusvalúas. Gracias. Pues gracias al oyente por la consulta, David. ¿Qué hacer con este valor? Applied Optoelectronics. Claro, es una pregunta muy complicada, ¿no? Yo, de hecho, no la quiero nunca responder, y la única manera de la única manera de no responder esta pregunta es entrar en el inicio de la subida. Porque si entras después de una subida vertical, es que siempre vas a estar con esta duda. Yo mismo la tendría, porque no tienes un soporte muy fuerte cercano. Entonces, ¿qué pasa? Le tienes que dar mucho margen a un valor que es de los más volátiles del mercado. O sea, si entra uno en A o I, que lo hemos comentado mucho también, todo el sector, ¿no? En Bolsa General lo hemos comentado y lo hemos seguido muy a fondo, en directo. Ahora se empiezan a hacer populares muchos valores que veníamos comentando y siguiendo estos años. Y claro, el problema es, después de una subida muy fuerte en un valor que es muy cíclico, volátil, es verdad que se está favorecido, ¿no?, por el ciclo de la memoria fotónica, etcétera, pero es que es muy volátil. O sea, una caída aquí, como ha habido de casi el 40%, desde máximos, que ha sido cuestión de 2 semanas, es que casi no es caída. O sea, las ha tenido mucho peores. Aquí podemos ver los drawdowns. O sea, es que venía de un drawdown de más del 96%. O sea, casi nada. El 97%. Y ha sido capaz de recuperar pues toda la caída, marcar nuevos máximos, pero claro, en esos máximos y mínimos decrecientes, en esos zigzags, una caída normal es un 30%. Entonces, claro, el riesgo aquí es que te cambie la tendencia y entonces te vas a ir con pérdidas, porque se entró muy arriba, muy lejos de la media. O sea, si entró a 206, sí o sí tuvo que entrar aquí. La distancia con la media era un 61%. Entonces yo me quedo afónico aquí de repetir siempre que no se entre cuando la media está muy lejos, más de un 20, 30. Aquí era un 61. 61. Entonces, no tengo opción de gestión de riesgo aquí cercano. El primer soporte, y es el más ajustado posible, es el mínimo que marcó en mayo. O sea, estamos aún a principios de junio. O sea, mayo acaba de terminar. Hace menos de un mes marcó aquí un mínimo que sería 143,58. Ese sería el soporte más ajustado posible. Si lo pierde, pues sí que tendríamos cierto deterioro, ¿no? Mientras no lo pierda, pues, bueno, claro, si le gustaba el valor a 206, ¿por qué no le gusta ahora? Claro, ¿cuál era la razón para entrar? Ahora seguramente tiene el susto en el cuerpo. Yo lo entiendo bien, pero yo he pasado por todo esto, ¿no? Entonces, ve que de perder 30 y pico está casi a pre y, no sé si salirme. Pero eso no es un método. Entonces, aunque mi respuesta no sea la que más quisiera, ¿no? La que quisiera sería la de un Taur. Mira, ahora va a subir a 2,60 y luego caerá a 2,40 para luego recuperar. Yo no sé, el futuro no lo sabe nadie. Entonces, esto va de entrar a favor de tendencia, pero con gestión de riesgo. La que no tuvo en la entrada, entonces ahora, para la salida, no le puedo dar un stop muy cercano. El más cercano posible, 143,57. Que no sé si merecería la pena, la verdad, ya ajustar el stop ahí, porque si no, luego como te pierda ese nivel es que aún puede caer mucho más. Y de resistencia tendría solo el máximo histórico, 2,3367. Puede que tenga suerte, en el sentido de que ha entrado un valor muy fuerte a favor de tendencia y pues podría seguir subiendo, como ha pasado con Sandys, Lumentum, Coherent, Micron Technology, Broadcom, etcétera. O sea, si la tendencia sigue, si no hay una caída en el Nasdaq, pues es probable que acabe con ganancias aquí. Pero debería de aprender, aunque acabe con ganancias, la importancia de la gestión de riesgo y de buscar un punto óptimo de entrada para luego permitirte un stop que sea razonable. Perfecto. Vamos a mirar también, si nos da tiempo, David, a Schneider Electric. Nos dice un oyente en YouTube que cómo la ve si está ahora en máximos históricos. Vale, bueno, Schneider Electric, compañía francesa, es otro sector que, bueno, fíjate que tengo aquí una flechita, o sea, ya está claro que tiene buen aspecto, ¿no? Acaba de romper los máximos, es un valor fuerte y alcista, no está tan lejos, no está cerca tampoco, pero no es tampoco uno de esos valores que está a un 60% de la media, está a un 13%. Bueno, aquí ya entramos en algo razonable, ¿no?
Claro, tampoco se va a mover un 60% en 2 semanas, probablemente. Ni va a subir en un día un 30%, ¿vale? No es quizá ese perfil, pero tiene muy buen aspecto, mínimos y máximos crecientes, fuerza, y encima los soportes, sin estar cerquísima, tampoco están tan lejos. Tiene un primer soporte en los 253,05, en la media ascendente que pasa por 249, en el hueco alcista con el que rompió la media el día 8 de abril, que eso siempre es positivo, y lo dejó en 229,66, o el mínimo que marcó a final de marzo, 221,83. Así que muy buen aspecto de Schneider Electric. Y en cuanto a gestión riesgo, de lo mejor que ha salido hoy, porque hoy han salido muchos líderes que están lejísimos de soporte. Y también ya vamos terminando, David, pero quería preguntarte también por Figma. Nos preguntan por este valor que ha salido ya esta semana y un oyente, bueno, pues ha entrado y quiere saber cómo lo ve ahora mismo el experto. Bueno, es un título de software, es decir, un sector que lo había hecho horroroso y que ahora ha hecho un rebote. Este tiene poco histórico, es una compañía que en su día quiso comprar Adobe y tenemos la media 200, que por fin ya tenemos 200 sesiones en fase descendente. Entonces, no sería ir a lo fácil. Puede que salga bien y acabe rompiendo la media y estableciendo una nueva tendencia alcista, pero esto no es ir a lo fácil. Ir a lo fácil es entrar en una tendencia alcista ya confirmada, con la media 200 a tu favor, bueno, un poco lo que vimos antes en Schneider Electric. Y aquí tenemos todavía la media de resistencia, pasa por $28, y un máximo decreciente también clave, que es el máximo de febrero, 32,65. Rompiendo estos dos niveles sería cuando hablaríamos ya de mejora en Figma, que no olvidemos que salió a cotizar a $130 y está en 24, ¿no? O sea, le han dado una buena caída y ahora está en un intento de reestructuración, que puede ser que triunfe, pero aún no tenemos los elementos para establecer o confirmar que esto ha sucedido y que ya es un valor alcista. Vigilar esos dos niveles de resistencia. Pues eso para Figma, y con esto terminamos. David Galán desde Bolsa General, muchas gracias como siempre por haber estado en Mercado Abierto. Hasta la próxima. Un placer como siempre y desear a los oyentes muy buenas inversiones.